La acción de Jesús ha comenzado en la sinagoga, ha comenzado en medio de su pueblo y es un espacio importante de la enseñanza de Jesús. Él siempre está en las sinagogas, está en el templo, pero no solamente allí. Si nosotros, adelantándonos un poquito al texto que se lee hoy, nos damos cuenta qué es lo que sigue, se nos habla de que Jesús también después está en la madrugada, en la mañana, en otro sitio, está en la casa. Después está en la puerta de la casa, que es un lugar más público. La casa es el lugar de la familia, un lugar más íntimo, mientras que la puerta de la casa es un lugar más público. Y Jesús también atiende a la gente en la puerta de la casa. Y después va a un lugar apartado. San Marcos nos está diciendo que el mensaje de Jesús no tiene que ver únicamente con una enseñanza en la sinagoga, como hacían escribas y letrados en el Antiguo Testamento, sino que tiene también que ver con la vida en la casa, con la vida en los ámbitos públicos de la calle o de la puerta de la casa o de la orilla del lago, y tiene que ver también con lugares de desierto, con lugares apartados. El Evangelio de Jesús se anuncia en todos los espacios físicos. Ese es el mensaje que nos quiere decir San Marcos en el texto que leemos hoy en su Evangelio. Y centrémonos entonces un poquito más en esa primera escena de esta primera parte del Evangelio de Marcos. Una primera escena que está en la sinagoga. La sinagoga era el espacio privilegiado de enseñanza y de orientación del mundo judío. Era el espacio privilegiado en el que eran letrados, escribas y por supuesto la gente importante de aquel pueblo, los escribas, los fariseos, los saduceos y otros grupos importantes, instruidos, los que actuaban sobre todo. La gente escuchaba sus explicaciones y su palabra. Sin embargo, a Jesús, como ya tenía una cierta fama de ser un maestro popular, le invitan también a hablar en la sinagoga. Vemos como en algunas ocasiones, como nos narra San Lucas también, Jesús leyó la Escritura en la sinagoga. Sin embargo, es también el lugar en donde Él enseña su mensaje. San Marcos no nos habla de cuál es el mensaje del que Jesús habló en la sinagoga, pero muy probablemente es el mensaje central de su reino. Es el de anunciar a la gente que el reino de Dios está cerca y que invita, por lo tanto, al cambio y a la conversión. Jesús está entonces en la sinagoga, su enseñanza contrasta con la de escribas y fariseos, puesto que no se centra en la ley, sino tiene un mensaje nuevo. Dicen que hay un hombre que predica en Nazaret, que cambia a la gente que lo sigue alrededor. Tocaré su manto en mi desesperación, puede que se apiade de este pobre corazón. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad, quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Y encontramos en el Evangelio de San Juan la admiración de la gente en la sinagoga, porque habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Fíjense que los escribas y fariseos se centraban en la autoridad de la ley. Explicaban la ley del Antiguo Testamento, explicaban a Moisés. Jesús no se basa en la autoridad de la ley. Él se basa en su propia autoridad.
Él mismo es alguien que tiene como un carisma especial, podríamos decir, que tiene esta capacidad de influir en la vida de las personas. Y la gente se admira porque habla con autoridad. Es una primera cosa que nos llama la atención en este texto de Marcos, tan lleno de detalles y por eso tan rico, ¿verdad? Jesús habla con autoridad y aparece constantemente en el Evangelio de Marcos. Una constante es cómo la gente, los sencillos, los discípulos se admiran de las palabras de Jesús. Y después iremos viendo también cómo, paralelamente a esta admiración, va surgiendo la oposición, la crítica, el rechazo incluso de los enemigos y de los adversarios. Hay diferentes grupos de personas en el Evangelio de Marcos, en todos los evangelios, y hay que fijarse en estos grupos y hay que tratar de identificarlos. Primero, por supuesto, el personaje central es Jesús. Un personaje profundamente complejo, sobre el que la gente se pregunta: ¿y quién es este que tiene autoridad para expulsar a los espíritus inmundos? ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que se arroga una autoridad más alta que la de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quién es este? Jesús es el personaje central que pretenden mostrarnos San Marcos a lo largo de su Evangelio. La gente se admira y se pregunta: ¿quién es este Jesús? Y ojalá que nosotros entremos en esa dinámica del Evangelio y no pretendamos ya conocer a Jesús y ya poder responder quién es, sino que tengamos en nuestros corazones esta inquietud de conocerle mejor. No le conozco suficientemente, quiero acercarme a Él, quiero dejarme impresionar por su figura, como se dejó impresionar Marcos y aquellos primeros discípulos. ¿Quién es este? Ese es el personaje central en el Evangelio. Por supuesto que están también los discípulos, son también complejos. Los discípulos en el Evangelio de Marcos no siempre entienden al Señor. San Marcos no tiene dificultad en subrayar también las limitaciones y las dificultades de comprensión que tenían los discípulos. San Marcos también nos habla de la multitud. Es otro grupo, el grupo grande de la gente que busca a Jesús sobre todo por las curaciones, que lo busca por los milagros, que lo busca por la enseñanza que les entrega de manera sencilla. El pueblo, la multitud, es otro grupo que aparece constantemente en el Evangelio. Y el Evangelio de Marcos nos habla también de los adversarios, de aquellos que poco a poco se van oponiendo más y más a Jesús, hasta que definitivamente lo condenarán a muerte y pretenderán quitarlo de en medio. Los diferentes grupos, las diferentes actitudes de las personas ante esta figura central de Jesús es algo que también puede ayudarnos a nosotros para entrar en el Evangelio e ir metiéndonos en la escena. Fíjense que esa era una recomendación que hacía San Ignacio de Loyola para poder entrar en los evangelios. Hay que meterse en la escena, hay que ponerse allí como alguien que está también en la sinagoga y que oye a Jesús y que mira el milagro que ha hecho y que ve la reacción de la gente y que ve las críticas de sus adversarios ya desde un principio. Uno metido en la escena puede comprender un poquito más quién es Jesús. Esa es la trama principal del Evangelio de San Marcos. Y por eso muchas veces nos encontramos incluso con una interrogante. ¿Por qué es que Jesús prohíbe, como en el caso del Evangelio de hoy, prohíbe a aquel endemoniado que manifieste quién es Jesús? El endemoniado ha dicho: tú eres el santo de Dios, yo sé quién eres, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Por qué no nos dejas tranquilos? ¿Has venido a destruirnos?, grita el endemoniado. Y Jesús le manda callarse. Fíjense que en otras ocasiones en el Evangelio de Marcos Jesús manda a la gente callar. Cuando la gente dice: este es el Mesías, este es el que esperábamos, Jesús les manda callar. Es interesante eso. En parte tal vez porque la gente no entendía todavía bien quién era Jesús y había el peligro de identificarlo con un Mesías a la manera del Mesías líder militar y político que esperaban
en el Antiguo Testamento y también en tiempos de Jesús para liberar al pueblo de Israel. Quizá por eso Él manda callar a aquellos que lo reconocen como el Mesías o que le dan cualquier título importante. Es importante en el Evangelio de Marcos este recurso literario que podemos decir con los expertos se llama el secreto mesiánico. Jesús dice, guarden secretos sobre quién soy, mientras no me conozcan bien, mientras no haya terminado toda mi vida y se hayan dado cuenta también que el Mesías no es solamente el militar que triunfa política y militarmente en una acción armada contra los enemigos, sino es el Mesías que también él mismo va a sufrir las consecuencias del pecado en el mundo y va a ser el siervo sufriente. Mientras no entiendan bien quién es Jesús y quién es el Mesías, no digan que es el Mesías. Interesante el recurso literario que usa Marcos en su Evangelio para mantener como atenta a la gente, como en una novela, cuando en una novela hay algo que no se aclara y que el autor lo va desvelando poco a poco y que solamente se aclara al final de la novela. Eso lo mantiene a uno interesado en la lectura. Ojalá que así leamos nosotros el Evangelio de San Marcos, un evangelio que nos va presentando esta figura enigmática, esta figura compleja de Jesús de Nazaret, que, como hemos dicho hasta el momento, no comienza con grandes enseñanzas. Él comienza con un mensaje muy sencillo sobre el reino, sobre la inminencia del reino, y sobre todo no explica muy bien qué es el reino, sino más bien lo hace presente, es decir, va haciendo presente lo que significa que Dios reine, es decir, cura a los enfermos, libra del mal a los que están dominados por un espíritu inmundo, enseña a la gente ignorante, tiene compasión, acoge a los pecadores. Él, haciendo eso, nos va enseñando qué es el reino de Dios, en vez de darnos un gran discurso muy largo. El Evangelio de Marcos, repito, no es el Evangelio de los grandes discursos de Jesús. Hay pocas enseñanzas de Jesús y son unas enseñanzas muy puntuales, muy precisas, dadas en circunstancias muy concretas. No son los grandes discursos que vimos el año pasado y todas las recomendaciones para los discípulos, etcétera, que nos manifiesta San Mateo. No es tampoco el Evangelio de Juan, en el cual hay una enseñanza de Jesús pues ya muy elaborada, muy grande. No, Marcos nos habla del Jesús que actúa, del Jesús que hace presente el reino de Dios por medio de sus obras. Él es presentado en su Evangelio sobre todo como un sanador, como alguien que no quiere ver a la gente oprimida por el mal espíritu, por la enfermedad, etc. Digamos algo también sobre este tema de los malos espíritus y de los endemoniados. A nosotros nos parece hoy algo raro, somos también bastante escépticos. No creemos a la primera sobre este tema de las posesiones diabólicas y nada de eso. Hoy también la ciencia ha avanzado, la ciencia médica, la ciencia psicológica, sociológica, y muchas cosas que antes no tenían explicación y que eran atribuidas a espíritus malos, espíritus inmundos, hoy son explicadas por la ciencia como enfermedades psicosomáticas, como dicen, enfermedades de la mente y del cuerpo conjuntamente. En aquel tiempo no. En aquel tiempo muchas de estas enfermedades eran atribuidas al diablo y a los espíritus inmundos, y por eso es que en aquel tiempo de Jesús los exorcismos eran una cosa muy común y corriente. Era una manera de liberar a la persona de los lazos de un complejo, de una exclusión, de una problemática muy grave. Y eso se hacía a través de lo que hoy la psicología diría una técnica terapéutica que hace que la persona saque
sus traumas, sus dificultades, una especie de catarsis, dirían hoy los psicólogos o los sociólogos. En aquel tiempo no se hablaba en esos términos, esos son términos actuales, pero en aquel tiempo se hacían esos exorcismos y eso muchas veces liberaba a las personas de sus complejos, sus traumas, sus miedos, sus exclusiones, etc. De manera que, de hecho, la gente está poseída por un mal, por un espíritu malo. Y es interesante ver a Jesús lanzando fuera a aquellos espíritus malos y ayudando a la gente a vivir con felicidad, con libertad, con alegría. Los exorcismos son algo que seguiremos nosotros viendo en este Evangelio de Marcos, al lado de este Jesús que va anunciando el reino y que lo va haciendo real a través de sus exorcismos y a través también de las curaciones de las enfermedades. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret.